Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde de sábado. Muchas gracias por la presentación, Ana. Muchas gracias al Museo del Prado. En la presentación que ha hecho mencionaba que mi formación y mi dedicación principalmente es la América prehispánica, ¿no? Y realizo incursiones de vez en cuando en el arte virreinal, porque realmente el mundo indígena no termina en 1492, ni en 1521 con la conquista de México, ni en 1532 con la conquista del Imperio Inca. Es cierto que ha habido pues, catástrofes demográficas, conquistas, guerras, desapariciones de culturas, de materiales, de tradiciones, pero también ha habido muchas pervivencias, ¿no? Esas pervivencias indígenas las podemos rastrear, las podemos ver directamente en el arte virreinal, en el mundo colonial, ¿no? En la pintura en concreto. Lo primero que me gustaría comentar precisamente es el tratamiento que se hace de estas imágenes, ¿no? Y el símil que quería utilizar es con las propias crónicas. Si se imaginan ustedes, cuando llegan los europeos al territorio del Nuevo Mundo, de repente se encuentran una cantidad de elementos nuevos, ¿no? Que tienen que incorporar a un imaginario ya preexistente, a una jerarquización de categorías, de universos creados, ¿no? Hay dos posibilidades. Una es incorporar estas nuevas categorías como categorías nuevas, y la otra, que es la que se suele utilizar habitualmente, es la de usar equivalencias, ¿no? Reutilizar esos imaginarios ya conocidos o ya creados para explicar eso nuevo que se estaban encontrando en ese nuevo mundo, ¿no? Esto lo podemos ver en las crónicas. Obviamente las fuentes históricas, las crónicas, los documentos, tienen una serie de sesgos, es decir, hay unos filtros que es necesario aplicar para entresacar la información que siempre tiene una intención, ¿no? El cronista que está describiendo una escena de batalla o la conquista, por ejemplo, de México, como vemos en estos cronistas que se han utilizado para estas pinturas en concreto, que ahora comentaré, obviamente tienen una intención. Cuando ellos describen su protagonismo en estas batallas o su visión de estos acontecimientos, pues está filtrado, ¿no? Está sesgado. Las pinturas también. O sea, es lo mismo, es un sistema de comunicación igual que la escritura. Hay un emisor, en este caso es el cronista o el pintor, hay un medio, que puede ser el documento escrito, con una serie de códigos, que es la letra o las imágenes que se están utilizando, y un receptor, que tiene que entender ese mensaje, ¿no? Y esto es lo importante, porque esa pintura, lo mismo que esa crónica, está orientada a que sea entendida por el receptor. Si no, no hay comunicación, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en la pintura y lo que voy a tratar de explicar a continuación, sobre todo con la imagen del indígena, ¿no? De los indígenas americanos. Bueno, esos imaginarios ya conocidos o ya creados se están utilizando en las fuentes escritas. Por ejemplo, si tienen que describir la presencia de un jaguar en un documento, en una crónica, pues tendrían que estar explicando qué es un jaguar, porque no existía previamente esta categoría en el conocimiento europeo. Lo que se suele hacer, como decía, es reutilizar un imaginario ya conocido, un elemento ya creado, que es el tigre. De manera que los jaguares normalmente, por lo general, se denominan tigres en América, ¿no? Aunque se conocía perfectamente la diferencia entre uno y otro. Y no importa tanto que uno esté rayado y el otro tenga la piel moteada, ¿no? Son grandes felinos capaces de devorar seres humanos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el puma y el león, o la zarigüeya, a la que equiparan con el zorro. Y en la pintura pasa lo mismo. Encontramos, por ejemplo, esto es una serie de la conquista de México de enconchados. En este nuevo mundo convergen no solo personas, objetos, tradiciones, culturas y procedentes de África, de Europa y de Asia, sino que además se crean junto con las personas que habitan allí, los indígenas naturales o los criollos, empiezan a crear nuevas formas artísticas. Esta es una de ellas, ¿no? Está basada tanto por un lado en la pintura occidental, ¿no? En la pintura al óleo, como en la incrustación de nácar. Se llaman enconchados, incrustación de nácar, que se hacía sobre todo en Asia, ¿no? El arte Nanban, por ejemplo, japonés. Se llaman enconchados por la aplicación de esta hoja de concha, estas láminas de concha, sobre, pues en este caso, tablas, ¿no? Pintadas al óleo.
Bueno, hay una conferencia que pueden ver en el canal de YouTube del Museo Nacional del Prado que ha dado la anterior directora del Museo de América, Concepción García Saiz, donde ella habla un poco de todos estos tipos de obras de arte que se trabajan en el mundo virreinal, ¿no? Bueno, este es un enconchado entonces que está representando la conquista de México siguiendo estas crónicas que ya de por sí tienen sus sesgos, ¿no? Y lo que vemos en esta imagen que he señalado, en este fragmento, es esto que está aquí descrito, ¿no? Hay una cartela que indica qué es esta imagen. Bueno, es interesantísimo, no lo he comentado, pero sí es interesante comprobar que en este mismo panel están reubicados espacial y temporalmente diferentes escenas. No importa en estas representaciones hacer un hilo argumental temporal ni espacial. Lo que estamos viendo es cómo al fondo van desarrollándose escenas que se suceden en distintos espacios y en distintos tiempos, pero que se representan todos simultáneamente, ¿no? Bueno, la explicación de todos ellos es esta cartela y la que nos interesa en concreto es esta, que es la letra G. Manda a Cortés quemar y destrozar los ídolos, ¿no? Los ídolos son estos. Otra vez estamos viendo cómo el pintor, que ya han pasado casi 150 años después de la conquista y que bueno, pues, ha emborronado quizás ese pasado prehispánico, pero que está utilizando unos imaginarios conocidos dentro de la mentalidad europea para representar con una intención, que es de lo que vamos a hablar aquí también, de las intenciones, con una intención muy concreta que es la de asimilar estas divinidades prehispánicas con el mundo demoníaco, con el mundo de los demonios medievales, ¿no? Lo que vemos aquí es a Huitzilopochtli, arriba, que es el dios del sol, el dios de la guerra, que suele representarse con una máscara de colibrí, con una cabeza de ave, pero aquí realmente tiene patas de cabra, tiene un cuerpo demoníaco y un aspecto bastante terrorífico, ¿no? La fuente en la que se basa es esta, bueno, una de ellas, ¿no? Es esta referencia de Bernal Díaz del Castillo, donde pusimos fuego a sus ídolos y se quemó un buen pedazo de la sala con los ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, que es Tezcatlipoca, ¿no? Entonces nos ayudaron muy bien los tlaxcaltecas, que son los aliados indígenas que ayudaron a Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan o del mundo mexica, ¿no? El otro animal que aparece aquí abajo, que también supuestamente es una divinidad, ¿no? Y que parece que está vivo, o sea, parece más bien un animal vivo, es un dragón vivo, al que están bueno, asesinando, descuartizando estos soldados españoles, tiene más que ver con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Esto es lo que les decía de los mensajes. Si se hubieran representado los ídolos aztecas tal cual eran representados en la etapa, en el periodo prehispánico, estas esculturas, probablemente no tendrían el mismo significado para el espectador, para el destinatario de estas obras, ¿no? Esta escultura de una serpiente, bueno, la serpiente también tiene asociada una connotación, pero aquí interesaba resaltar la malignidad, ¿no? el aspecto demoníaco, la monstruosidad de estas divinidades prehispánicas, ¿no? Este es otro fragmento de otra escena, de otro de los enconchados de esta misma serie, ¿no? Son seis tablas con muchas escenas. Aquí lo que vemos es a un grupo de indígenas que están haciendo lo contrario, están derribando justamente los ídolos cristianos, o sea, la cruz que había implantado Hernán Cortés, ¿no? De este grupo, en donde vemos representados, o nos imaginamos nosotros reconocer a algunos indígenas por la presencia de los tocados de plumas o el aspecto en general, destacan estas tres figuras, ¿no? Aquí son hombres barbados con una especie de túnicas largas y unos capuchones que llegan casi hasta el suelo, ¿no? En realidad estos son los sacerdotes, los que los cronistas están llamando los papas, los grandes sacerdotes que están controlando esta sublevación que se está produciendo en Tenochtitlan, ¿no? Pero son representados no como sacerdotes indígenas mexicas, sino están representados como druidas o como sacerdotes de cultos precristianos europeos, para que se entienda quiénes son, ¿no? Porque esta es la manera de representar a los sacerdotes por los tlacuilos. Este es el Códice Tudela, que se encuentra en el Museo de América, y donde el cronista, bueno, el que añade esta información en español, en castellano, está indicando que estos son los sacerdotes, ¿no? O sea, encima de cada una de estas figuras está escrita la palabra sacerdote para entender, que es otra fórmula, ¿no? La de explicar qué es, para entender que esta imagen corresponde con un sacerdote. Dentro de nuestro imaginario no representa a un sacerdote, pero se explica que así es, ¿no? Y la otra forma es esta que estamos viendo, que es la de representar con un sacerdote tal como lo imaginamos, que pertenece a algún culto precristiano, ¿no?
Esto mismo está pasando también con los seres humanos, con los indígenas en general, ¿no? Lo que estamos viendo es que se está recurriendo a estos imaginarios conocidos, en este caso, por ejemplo, equiparándolos a los africanos. En estas obras de Hans Burgmayer, que se encuentran en el British Museum, vemos cómo los tupinambas de Brasil, a la derecha, son representados como si fueran africanos. O sea, el pelo rizado, la barba y el bigote, esos rasgos que nos recuerdan más bien al mundo africano, más que al mundo indígena, ¿no? Y la otra imagen lo mismo, ¿no? Además, estamos viendo que estos códigos que se están creando desde Europa sobre el mundo indígena americano están utilizando esas fuentes escritas, estas crónicas, con sus sesgos, insisto. También están utilizando las imágenes que están viendo de los indígenas que están llegando, algunos pocos indígenas están llegando a Europa, al principio esclavizados, y muchos objetos. Están llegando objetos de los que no se tienen los contextos y entonces se recontextualizan de manera que se crean nuevos imaginarios sobre los objetos que están llegando. Por ejemplo, si se fijan, alrededor de las cinturas de estos dos hombres hay medios faldellines de plumas. Esto no es una prenda prehispánica o indígena. Esto es probablemente, entendemos que debe ser una capa tupinamba de plumas, que efectivamente era una especie de esclavina que se ataba al cuello y que se usaba como capa. Y además tenía un cinturón con un taparrabos, pero no es esta la prenda que se usa para cubrir la cintura, ¿no? El artista, sin embargo, que probablemente sí que ha visto estos objetos, se imagina que son faldellines de plumas y de ahí se consolida un imaginario que se va a repetir una y otra vez en cualquier imagen que tiene que ver con el indígena americano y con la propia alegoría de América, en la que siempre aparece el faldellín de plumas que, por lo general, hasta donde yo sé, nunca se utilizó en el mundo indígena, ¿no? Bueno, con estos antecedentes se van creando una serie de estereotipos sobre estos indígenas americanos. Jesús Bustamante habla de 4, ¿no? Del salvaje emplumado, del indio a la romana, del indio vecino y del bárbaro sanguinario. Realmente los podremos agrupar en 2, son 2 categorías opuestas. Por un lado tenemos aquellos indios aculturados, amigos, podemos llamar indios conquistados, indios aliados, aquellos indígenas que ya forman parte de la colonia o del virreinato y que se representan precisamente como personas o como seres o como indígenas civilizados, un poco a la romana, como dice Jesús Bustamante, es decir, utilizando esos códigos, esos estereotipos que nos recuerdan también imágenes de civilizaciones o de culturas anteriores, ¿no? En este caso culturas romanas, ¿no? Con esas túnicas o esa especie de capas que parecen más togas, ¿no? Y por otro lado tenemos a los indios no sometidos, que no forman parte del virreinato o del contexto colonial, que están al margen, en la frontera, en otros espacios y que son considerados como indios enemigos o indios no aculturados, ¿no? Ahí entrarían estas categorías de salvaje emplumado o de bárbaro sanguinario. Vamos a ver estos 4 lienzos, este es el objetivo de esta charla, lo que ha sido hasta ahora es una presentación un poco de estos antecedentes para entrar en detalle con estas 4 pinturas, ¿no? Aquí tenemos a estos incas que están representados como indios civilizados, completamente vestidos, muy bien adornados, que representan esta obra invitada del Museo del Prado, ¿no? Tenemos a los mulatos, que también están perfectamente identificados con esa vestimenta del mundo andino virreinal, ¿no? Que luego explicaré. También son indios, digamos, a la romana o indios civilizados, indios amigos, ¿no? En este caso. Los chichimecas, que son representados sobre todo en el siglo XVIII, entran en la otra categoría, en la categoría de los otros distintos, de los otros salvajes, violentos, etc., ¿no? Y chichimecas, que también entran en este magnífico retrato doble femenino novohispano, en el que vemos a una mujer enana, chichimeca y tatuada dentro de un contexto diferente. No es el indígena salvaje, pero sí que es el indígena exótico. Tiene otro matiz distinto. Lo que nos interesa entonces es ver un poco que estas obras nos permiten hablar de una distribución espacial y cronológica que abarca pues, desde el Cuzco en el siglo XVIII, en el Virreinato del Perú, la audiencia de Quito, en la costa norte del Ecuador, en el siglo XVI, hasta la capital de México, en el siglo XVII, en el retrato de corte, o a los chichimecas, que son
ubicados dentro de este territorio norte de la Nueva España, norte de México, pero incluyendo sur de Estados Unidos, en donde habitan estos grupos chichimecas, ¿no? Así que con estas 4 obras hacemos ese repaso un poco general, temporal y espacial de lo que fueron los virreinatos, ¿no? Sí me gustaría resaltar, antes de empezar con cada pintura, una serie de preguntas o de cuestiones previas que no las voy a plantear directamente, pero sí que me gustaría que ustedes las tuvieran en mente, ¿no? Porque va a variar, obviamente, la intención y el uso de estas obras en función de todas estas cuestiones. Primero, ¿quién encarga la pintura, ¿no? Estamos hablando de pinturas, pero ¿quién encarga la obra? No es lo mismo que la encargue un español, que un criollo, que un indígena noble. Obviamente es diferente y no es lo mismo que sea un noble, que sea un miembro de la Iglesia o, bueno, en fin. ¿Para quién o para dónde lo encarga? Si es para la decoración de su palacio, si es para enviárselo al rey, como vamos a ver, o si es para la Iglesia con la finalidad, además, ¿por qué motivo? De aculturar, por ejemplo, ¿no? La de adoctrinar a indígenas. Para eso se exponen en las iglesias. O para legitimar a la familia dentro de la casa o para hacerse valer, ¿no? Para hacerse notar alguna de las acciones que algún funcionario haya hecho. Todo esto es lo que vamos a ver. Y lo que nos interesa sobre todo son estas intenciones, ¿no? Estas intenciones son las que van a explicar la presencia de estos grupos indígenas o estas personas indígenas dentro de estos cuadros virreinales, de estas obras de arte. Lo primero, la primera obra de la que comentamos nos va a llevar a la legitimación. Este es el cuadro, no voy a explicar con detenimiento la obra porque hubo una conferencia magistral del profesor Bufarde, que entiendo que está colgada en el canal de YouTube del Museo Nacional del Prado, así que pueden escucharle o verle explicando con detalle, con detenimiento todo el sentido de esta obra, ¿no? Este es el matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta, una princesa inca, y de Juan de Borja con la hija o la nieta probablemente de estos dos, ¿no? De Martín de Loyola y Beatriz Ñusta. Aquí lo que estamos viendo, arriba a la izquierda, es la representación de un grupo de indígenas, de incas, que están ataviados, y sobre todo lo que nos interesaba es lo de los códigos, ¿no? Están ataviados con una serie de elementos que al occidental, al europeo, al español, no le dicen prácticamente nada, ¿no? O sea, no entendemos estos códigos. Los códigos que se están utilizando aquí son para los incas, para los indígenas, para que ellos sí que entiendan lo que se estaba aquí explicando, ¿no? Lo que vemos en general en la obra es la legitimación de un linaje. Beatriz Colla, que es esta dama que está abajo a la derecha, la esposa de Martín de Loyola, es la hija de Sayri Tupac y de Cusi Huarcay. Bueno, son los dos de los últimos reyes incas. El último fue Tupac Amaru, hermano del anterior, que fue derrotado en Vilcabamba por precisamente Martín de Loyola. Bueno, la aparición de estos, otra vez combinando espacios diferentes, aquí vemos a la izquierda arriba Cuzco, a la derecha es Madrid, personajes que han fallecido con diferencia de 40, 50, 60 años de diferencia entre unos y otros, pero se entremezclan todos en la misma escena porque no hay esa intención del desarrollo lineal del relato, sino de entremezclar espacios y tiempos para contar una historia, ¿no? O por lo menos tener esa intención de narrar esa legitimación en torno al linaje, ¿no? Pero también una legitimación de poder, porque aparecen los jesuitas, la nobleza española, que además está vinculada con estos jesuitas. Martín de Loyola es descendiente colateral de San Ignacio de Loyola y Juan de Borja es descendiente también de San Francisco de Borja, incluso de los Borgia, de Alejandro VI, del Papa, ¿no? O sea que aquí hay una vinculación entre la Iglesia, la nobleza española, la realeza, mejor dicho, incaica, porque Beatriz Ñusta o Beatriz Colla, como la llaman también, Ñusta es princesa y Colla es reina, pero bueno, es la llave del reino inca, ¿no? Es la clave para acceder a ese trono que, bueno, había desaparecido con los últimos incas que están ahí representados, pero ella era la clave para acceder. Es una alianza, está representando esta alianza entre incas, nobles y jesuitas con esa temporalidad que estaba comentando. Bueno, de la obra vamos a ver algunos símbolos que se repiten en otras pinturas, en este caso un poquito posterior, estas del siglo XIX. Y además se ha perdido el sentido, porque aquí el código ya no es para el mundo indígena, es un código general. Estos tocapus, que son estos símbolos que aparecen sobre la indumentaria, son garabatos, o sea, realmente no significan nada. Pero sí que aparece la corona incaica, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no?
De nuevo está legitimando un linaje a través de la corona, el linaje de esta mujer, Mama Okoyo, que además en la cartela especifica quién es, ¿no? Es un agya, dentro de un agyawasi, que es una especie de conventos en donde había mujeres dedicadas al culto al sol y también a atender al Inca, ¿no? Ella dedicó su virginidad al sol, quiso violar sus votos un indio noble descendiente de Manco Cápac y cómo fue degollado por sus propias manos y fue la primera cristiana. Esto sí que es interesante porque de nuevo hay una vinculación de esta élite incaica con el cristianismo, no ya a través de los jesuitas, pero sí a través de esta otra imagen en la que esta mujer ha protegido su virtud, ha defendido su virtud, pues como una Judith de Holofernes que también se ha ofrecido y ha cortado la cabeza de este general asirio que pretendía asaltar la ciudad, ¿no? Bueno, esta vinculación con el cristianismo es esencial para entender también algunos aspectos claves, pero vamos a hablar de los emblemas indígenas, ¿no? Lo que están apareciendo en estas pinturas, en estas representaciones, son elementos que se repiten. Por un lado, la corona, que para nosotros no dice nada, pero que para el mundo indígena es fundamental entender que el que lleva esto es el Inca, es el único que puede llevar esta pluma blanca y negra que aparece en la cabeza de los dos hombres, que fueron incas de manera consecutiva, son hermanos, no reinaron a la vez, sino uno después de otro, y llevan esa pluma de corequenque, que es un ave que solamente podían utilizar los reyes, ¿no? Los incas. Hay otra serie de elementos también, pero vamos a fijarnos en las sombrillas otra vez y en los guacamayos que aparecen sobre los hombros de estas personas de pequeña estatura que están portando estas sombrillas, ¿no? Como elementos de prestigio de esta élite incaica. Y sobre todo lo que nos interesa es hablar de estos tocapus, ¿no? Lo que he dicho antes, estos códigos que aquí a la derecha en esta imagen del siglo XIX de Mama Okoyo son garabatos, pero que los que están representándose en el otro cuadro sí que tienen mucho que ver con los tocapus que se han conservado, ¿no? Esta es una camisa masculina inca que tenemos en el Museo de América. En el centro vamos a ver esa línea, esa banda de tocapus que es muy similar a la que están llevando los dos incas que están representados en la parte superior de la escena, ¿no? Y también tenemos una banda de tocapus que es muy similar a la que se representa en la falda de Beatriz Ñusta, ¿no? Estos símbolos son códigos que están haciendo alusión al linaje. Es una especie de heráldica que nosotros no entendemos, pero que obviamente un inca sí comprendería al visualizar, al ver estos objetos, al ver esta corona, esta pluma de corequenque, estos tocapus, inmediatamente tiene la referencia, porque está hecho para ellos, esa referencia de quiénes son estas personas, ¿no? Y cuál es su linaje, de dónde proceden. Los queros, estos vasos ceremoniales, también representan en ocasiones estos tocapus. Bueno, así que legitimación sería una de las intenciones de la presencia de estos indígenas en estas pinturas virreinales. Hay muchas, voy a hacer una pequeña selección, pero hay muchas intenciones, depende casi de cada una de las obras. Otra intención, y vamos a hablar de los mulatos a continuación, de Esmeraldas, es la documentación, un uso político de la obra, ¿no? Un uso político de la incursión o del retrato, en este caso, de estos indígenas. Como estaba hablando de indumentaria, para enlazar, seguimos con la indumentaria. Aquí tenemos a Huaman Poma, de Ayala, que ha representado a la colla, a la india principal, con ese atuendo, y en la parte inferior seguimos viendo esa representación de tocapus, ¿no? Esos símbolos que están remitiendo al linaje, ¿no? ¿Y cómo debe vestir? El indio principal tiene que vestir, a la derecha, completamente a la española, ¿no? Está vistiendo con el jubón, el calzón, pues la capa, el sombrero, etc. Lo que nos interesa son los segundones, los segundos, ¿no? Esta representación que hace Huaman Poma de los segundos es exactamente igual, la indumentaria me refiero, a la que están llevando los mulatos de Esmeraldas. Están cumpliendo una reglamentación que existía en el mundo andino sobre cómo deben vestir los que son considerados capitanes, gobernadores de regiones, es decir, mandones, pero con un nivel muy superior. Hay una jerarquización de curacas o caciques, desde el principal hasta el mandoncillo, y estos serían los segundos, ¿no? Gobernadores o capitanes de regiones extensas. Obviamente hay una intención en el uso de esta indumentaria, que además es una indumentaria andina y no corresponde con la indumentaria que los mulatos de Esmeraldas estaban utilizando en su región, porque se les viste para que sean entendidos por los espectadores que van a ver este cuadro, por los destinatarios, ¿no?
el propio Guamán Poma especifica cómo deben vestir, ¿no? Que no, bueno, tienen que diferenciar el hábito y traje vestido como español, que no se corte el pelo, que traiga sombrero, cuello, jubón, calzón, medias, zapatos y sobre todo que no traiga capa, como el principal, sino su manta y camiseta natural. Lo que estamos viendo es cómo están vistiendo ese uncu, esa camisa indígena, como la que hemos visto anteriormente, inca, ese poncho, con una manta que no es una capa, no tiene cuello, ¿no? Es un tejido que puede ser de cualquier tipo de tela, ¿no? Se importan telas desde China para hacer este tipo de prendas, pero el corte es un corte indígena, ¿no? Bueno, la obra es tan fantástica, es una obra única, la verdad. Este es el retrato de estos 3 mulatos de Esmeraldas y voy a entretenerme un poquito en explicar por qué y quiénes son y cuál es el valor de esta obra. Es un ejemplo de pintura renacentista en América, uno de los escasos ejemplos de pintura renacentista de Caballete, ¿no? Que además es un retrato civil y que además es un retrato de afrodescendientes que están pintados por un artista indígena, son todos bastantes casos excepcionales, ¿no? Por un artista indígena y que no solamente tiene documentación que está explicando todo el contexto en la propia obra, sino que además se conserva mucha documentación que nos está remitiendo al entorno, al contexto de esta pintura, de estos mulatos y de la historia del relato en torno a la creación de la pintura y al envío a España de esta pintura, ¿no? Lo primero que vemos es que el cuadro está reseñando los nombres de los personajes, ¿no? Y además se les denomina don, o sea, se les ennoblece porque don Francisco de Arobe es hijo de un esclavo que se llama Andrés Mangache, que se fuga en esta costa de Esmeraldas, ¿no? Junto con otros, ahora lo explicaré. Pero ya aquí están ennoblecidos, ¿no? No solamente la indumentaria, sino el tratamiento que se les está haciendo del nombre tiene esa vinculación con la nobleza, ¿no? Don Francisco Arobe tiene 56 años, sus hijos, don Pedro tiene 22 años y don Domingo de 18 años, ¿no? Como decía, está firmada la obra por un artista que es Andrés Sánchez Galque, que es natural de Quito, que lo hizo, y que es un artista indígena del que conocemos un poquito su formación. Se forma en este convento, no sé si conocen Quito, pero es una ciudad patrimonio de la humanidad con un casco histórico espectacular y una cantidad de conventos impresionante, ¿no? Bueno, pues este es uno de los principales conventos, el convento de San Francisco de Quito, en donde en el siglo XVI, a mediados, se crea el Colegio de San Andrés. Ya saben que los colegios en este momento se están creando para la formación artística de los indígenas. Es imposible importar a estos territorios las obras de arte necesarias para decorar todos estos espacios, adornar para el adoctrinamiento, todos estos espacios religiosos, iglesias, conventos, capillas y demás, ¿no? Así que lo que se suele hacer es formar artistas indígenas dentro de la tradición de la pintura occidental para que ellos sean los que realicen estas obras, ¿no? En este convento de franciscanos están llegando franciscanos como Fray Jodoco Rique de Bélgica con una tradición pictórica flamenca y Fray Pedro Goseal, también belga, en este caso de Lovaina, con la misma tradición flamenca, ¿no? Ellos van a enseñar pintura en el Colegio de San Andrés y nace con ellos la escuela quiteña, ¿no? Aquí es donde empieza Andrés Sánchez Galque su formación, pero la culmina, digamos, dentro del convento de Santo Domingo de Quito, unas cuadras más abajo del de San Francisco, el otro gran convento del siglo XVI, en donde está Fray Pedro Bedón, en este caso un criollo que es formado dentro de la tradición italiana. Lo digo por el mestizaje que se produce también dentro de los estilos y tradiciones artísticas en el virreinato, ¿no? Fray Pedro Bedón es discípulo de Bernardo Vitti y de Angelino da Medoro, que son los padres fundadores de la escuela virreinal andina, ¿no? Andrés Sánchez Galque está vinculado a este convento a través de una cofradía, que es la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, vinculada a su vez con Fray Pedro Bedón. Bueno, aquí sabemos además que Angelino da Medoro estuvo trabajando en Colombia y luego pasó una estancia en el convento de Santo Domingo de Quito poco antes de que se pintaran los mulatos de Esmeraldas, conviviendo, o bueno, probablemente compartiendo con Andrés Sánchez Galque, ¿no? Hablaba antes de la dedicatoria o de la información que incluye el propio lienzo, ¿no? Hay una dedicatoria que nos explica las preguntas que nos hacíamos al comienzo, ¿no? Esta obra ha sido hecha para Felipe III, rey católico de España y de las Indias, y ha sido el doctor Juan del Barrio de Sepúlveda, oidor de la Audiencia de Quito, que lo mandó a hacer a sus expensas en 1599. Bueno, aquí explica un poco todo, quién lo encarga, para quién, cuándo, etcétera, ¿no?
Lo interesante, bueno, que nos aporta un poquito más de información es que en la radiografía vemos una palabra oculta, ¿no? Una palabra que se ha tachado en esta cartela, que está debajo de Regi, de rey, y que a través de la fotografía de infrarrojos, bueno, se puede reconstruir y que está hablándonos del príncipe Felipe III. En realidad esta obra está creándose o realizándose para enviarla al príncipe Felipe III, no al rey Felipe III, ¿no? Lo que está pasando es que Felipe II se muere en septiembre del 98, pero saben que los galeones, las flotas, solo podían salir 1 o 2 veces al año. Después de agosto era difícil que salieran y en este caso ya había partido la flota, no hubo posibilidad de comunicar que Felipe II había fallecido. Había que esperar hasta el año siguiente para mandar pues, un correo, un barco me refiero, enviando esta información a los virreinatos sobre el fallecimiento de Felipe II y la coronación de Felipe III, ¿no? Los mulatos ya habían visitado Quito en noviembre del 98 y la noticia, sabemos que llega, la noticia de la muerte de Felipe II llega a finales de marzo de 1599 a Quito. Así que la obra estaba terminada a finales de marzo de 1599 y sabemos también que se envía a mediados de abril de ese mismo año. O sea, que tenemos entre finales de marzo y abril en el que se produce un retoque, un acondicionamiento de esta obra para cambiar, por un lado, la dedicatoria. Ya no es al príncipe Felipe III, sino al rey, y añadir oro. Lo que vemos, por ejemplo, en una estratigrafía de esta obra es de uno de los pendientes de oro, es que había sido pintado inicialmente con un pigmento que se llama oro pimente, que es la capa 2, que sirve para representar oro, pero que es un pigmento barato, es un pigmento amarillo. Y posteriormente se le añade pan de oro, o sea, se enriquece esta obra, posiblemente interpretamos que en este momento en que ya no es un regalo para el príncipe, sino un regalo para un rey recién nombrado rey, ¿no? O sea, para Felipe III como rey de España. Tenemos esta documentación sobre el envío de la obra por parte de Juan del Barrio el 12 de abril, en el que indica que se envían estos retratos porque él considera que a su majestad le gustaría ver una cosa tan nueva y extraordinaria y de unos bárbaros que no son representados como bárbaros, pero de unos bárbaros que hasta ahora han sido invencibles. Bueno, vamos a ver quiénes son estos bárbaros invencibles y por qué se llaman mulatos de Esmeraldas. Esmeraldas es esta provincia en el norte del Ecuador, ¿no? Limítrofe con Colombia en la costa, que se extiende hoy por este territorio, pero que en el siglo XVI era casi el doble de territorio. Y se llama Esmeraldas, como se pueden imaginar, por la cantidad de piedras preciosas de esmeraldas que se recogen sobre todo en Coaque, ¿no? en el sur, pero también en Atacames. Hay una distribución de distintas etnias en el siglo XVI que, bueno, por enfermedades van disminuyendo. Hay una catástrofe demográfica en esta región, un despoblamiento bastante notable, y esto es lo que justifica que un primer asentamiento de mulatos con el padre de Francisco Arobe, que como dije se llama Andrés Mangache, que se fugan de un barco que estaba llegando de Nicaragua a esta costa. A esta costa llegan barcos procedentes de Nicaragua o de Panamá, de Centroamérica, cuyo destino era Lima, y aprovechan atracando en estas costas para mariscar o para recoger agua fresca, ¿no? Y en ese momento uno de estos barcos es cuando se envía a Andrés Mangache, al padre de Francisco Arobe, y a otro grupo de esclavos que venían en ese barco a mariscar, a recoger marisco fresco para continuar viaje. Momento que aprovechan para desaparecer, internarse en la selva y desaparecer. Estamos hablando de un grupo pues aproximadamente de 15, 18 personas, no muchas más, ¿no? Pero suficientes para hacerse con el control de toda esta región. Ya dije que la población indígena había disminuido notablemente, pero también, aparte de guerras, ellos comienzan una política de matrimonios con las hijas de los caciques locales, de manera que van asentando el control del poder en esta región, ¿no? Paralelamente se produce también, unos años después, un naufragio de un barco en donde se fugan otro grupo de esclavos y hacen otro asentamiento, otro quilombo, otro cacicazgo en este caso, aliándose con los indígenas campaces, los descendientes de los jamacoaques, ¿no? En este caso son Alonso de Illescas, Alonso Sebastián de Illescas, del que también hay mucha documentación. Estos dos cacicazgos de afrodescendientes están en lucha entre ellos, en lucha contra los indígenas y en lucha contra los españoles, ¿no? Esta es la región de Esmeraldas. Uno piensa, bueno, ¿qué interés podría tener esta región selvática de bosque tropical para los españoles?
interés suficiente como para que en medio siglo, desde mediados del siglo XVI hasta 1599, en que se pacta con los mulatos, hubo más de 80 intentos de control, de conquista, de incursiones militares para tratar de someter a los mulatos, sin éxito. El interés de esta región es múltiple y realmente sorprendente, ¿no? Primero, había una intención de fundar un puerto que tuviera una comunicación directa con Panamá. Ya hay unas corrientes marítimas que llegan justo desde Panamá hasta esta zona de Esmeraldas, y se pretendía que además Quito tuviera esa salida directa al mar, porque Quito tenía, el comercio de la capital, de la audiencia de Quito, tenía que atravesar todo el territorio andino, descendiendo hacia el sur, hacia Riobamba, y de ahí hacia Guayaquil, que era la segunda ciudad más importante y una ciudad portuaria rica y compitiendo con la capital de la audiencia, ¿no? Así que Quito pretendía, por un lado, establecer un puerto en esta región que estaba poblada o que estaba controlada por los mulatos. Por otro lado, cambia la política, la estrategia. En este momento, a finales del reinado de Felipe II, se dan cuenta de que es imposible dominar físicamente, controlar todo este territorio extensísimo de las costas del territorio americano mediante construcción de baluartes o mediante la presencia física de regimientos, de soldados, etc. Se produce un repliegue hacia las poblaciones mejor controladas, hacia aquellos espacios que tenían mayor interés, y lo que empieza es una política de alianzas con grupos indígenas, en este caso los mulatos, que sirvieran como colchones de contención frente a otros grupos todavía más salvajes, más violentos, menos controlables, que serían en este caso los barbacoas, unos grupos indígenas del sur de Colombia que estaban secuestrando a los españoles que llegaban en estos barcos y, como eran caníbales, pues se los comían, ¿no? Entonces, la intención es que los mulatos sirvieran como un poco de control, de freno a este avance de estos otros grupos indígenas, ¿no? Pero también había un miedo, que aquí vemos cómo describe el propio Cabello de Balboa, uno de los españoles que viaja por este territorio, que conoce perfectamente Esmeraldas, que es el miedo a que el enemigo inglés luterano, los piratas o los ingleses, se asentaran en este territorio con el apoyo de los mulatos. Había que evitar a toda costa que los mulatos se aliaran con los ingleses, por ejemplo, con los holandeses, porque iban a interrumpir la navegación entre Centroamérica, entre Panamá y Lima, ¿no? Este está en el medio, y iban a cortar estas comunicaciones imprescindibles para mantener un poco esa conexión entre los virreinatos, ¿no? También había miedo al peligro o a la extensión de ese territorio, que estaba siendo cada vez mayor, y había un interés por esas esmeraldas que les he mostrado al comienzo y por la riqueza aurífera y las riquezas naturales de la región, ¿no? Todo esto es lo que justifica un poco ese interés reiterado en intentar dominar, controlar y en pactar con los mulatos, ¿no? ¿Por qué no se representa? En lugar de hacer un retrato, se podía haber hecho una pintura como esta, que también está en el Museo de América. Es un depósito del Museo Nacional del Prado que representa la conquista y reducción de los indígenas de Paraca y Pantasma. Es decir, también es la conquista de un territorio y la reducción de un grupo, en este caso indígena, representado de una manera totalmente distinta a la del retrato de los mulatos, ¿no? Aquí lo que vemos es la africanización, otra vez, de estos indígenas, que vemos con tonos de piel muy oscuros y con cocinando y descuartizando seres humanos, y con unos ritos en los que se muestran serpientes vinculados otra vez con lo demoníaco, etcétera, ¿no? Está justificando un poco, está justificando realmente esa intención de conquista, o esa conquista que se ha hecho, y esa reducción en este otro poblado en donde ya los indígenas no son tan oscuros, ya están vestidos y están asistiendo a esta ceremonia religiosa, ¿no? Ya se ha producido esta reducción. ¿Por qué no se ha representado de esta manera? Porque hay una intención detrás de este retrato que se está haciendo, ¿no? La intención es la de dignificar el pacto con estos mulatos de Esmeraldas, que, como dije, eran poquitos, aunque sí que se habían aliado con los indígenas. Para dignificar esa figura, primero reconocemos que no se trata de un retrato del natural. Imaginemos que Francisco de Arobe, con 56 años, habiendo vivido en la selva de Esmeraldas y luchando contra la naturaleza, los animales, los indígenas, los otros mulatos y los españoles, no iba a tener este aspecto probablemente, ¿no? Es un retrato idealizado. De hecho, es un retrato que está inspirándose o copiando el modelo o al mismo retrato que hizo Sánchez Coello de don Sebastián de Portugal, del rey de Portugal, ¿no?
Si lo sobreponemos, las joyas le encajan perfectamente, tienen la misma disposición de barba, bigote, el cabello, el cuello, etc., ¿no? Sí que está utilizando este referente conocido en la corte española para tratar de dignificar a este mulato que en realidad se está equiparando a un reyezuelo, bueno, a un rey, a un cacique principal, ¿no? La obra es muy interesante porque Andrés Sánchez Galque está jugando un poco con los recursos que tiene. Por ejemplo, para representar a sus hijos, si vemos, doblamos el cuadro por este eje de simetría, que es el propio Uncu de Francisco Arobe, y teniendo en cuenta esta diferencia de distancia frente al espectador, en realidad otra vez los dos hermanos son prácticamente idénticos, ¿no? Es el mismo modelo al que le amplía un poquito la nariz y separa los ojos para mostrar alguna diferenciación entre ellos, pero el modelo es el mismo, ¿no? Las mismas joyas, la misma disposición, etcétera. Las joyas, bueno, voy a ir muy rápidamente, son joyas indígenas. Nos interesa sobre todo estos caricoríes, que son estas láminas que cuelgan de la nariz y que nos remiten, están documentadas en Colombia y en Ecuador, en grupos indígenas, ¿no? Es un cuadro que está mostrando ese mestizaje entre indios, africanos, españoles, etcétera. Es muy interesante esa construcción de la identidad que se hace desde aquí sobre ellos, ¿no? No solamente lo que el pintor quería mostrar o lo que el que encarga la obra, Juan del Barrio, quería transmitir, sino lo que se entiende aquí de esta pintura. Esto realmente es interesante. En los inventarios, en donde se describe, inventarios del Alcázar Real, donde se describe el cuadro, en uno de ellos, en 1686, empieza describiéndolo como tres negros con sus lancillas en las manos como soldados y sus cuellos. A finales del 17, principios del 18, a la muerte de Carlos II, se vuelve a notar de la misma manera. Tres negros con sus lancillas en las manos como soldados y sus cuellos. Aquí lo que está es dignificando otra vez, entendiendo ese mensaje que estaban haciendo inicialmente de dignificar a estas personas. El hecho de que tenga las lanzas en la mano es porque son guerreros, son soldados. Y el hecho de que tenga esos cuellos, esa referencia al cuello de lechuguillas, porque son nobles, igual que el tratamiento que se les ha dado de don, ¿no? Así que los primeros que anotan esta obra en el Alcázar reconocen esos códigos, ¿no? Pero se van perdiendo. Bueno, esas lancillas, muy brevemente, no son las que usaban originalmente los mulatos. No había forja, no había hierro. Lo que estaban utilizando eran estas armas, que son dardos que se utilizaban con propulsores o lanzadardos, endurecidas las puntas al fuego, ¿no? Pero claro, si lo representaran con este tipo de armas, Felipe III no lo iba a entender. Eran tres negros con unos bastones en la mano. No iba a entender que eran armas de guerrero, ¿no? Entonces se le pintan con lanzas, con puntas de hierro. Igual que se le cambia la indumentaria, que no es de la costa, sino de la sierra, ¿no? A mediados del 18 se les anota, ha perdido ya esa referencia que son guerreros o que son nobles, y se les anota como tres negros indios de medio cuerpo. Y finalmente, a finales del 18, a la muerte de Carlos III, pasan a ser ya indios bozales. Los bozales son aquellos esclavos africanos que están llegando directamente, han sido secuestrados y están siendo vendidos en ese momento sin haber pasado un proceso de aculturación. No saben la lengua, no conocen las costumbres y son esclavos bozales, ¿no? Así que hay una referencia de que son indios negros, como dice, ha invertido incluso la terminología. No son negros indios, sino a finales del 18 ya son indios negros. Y cuando se ingresa en el Museo del Prado, en la colección real, pierde todas las referencias, pierde la africanidad o la negritud, pierde la referencia a la nobleza, pierde la referencia a que eran guerreros y se anotan simplemente como retratos de tres indios, ¿no? Sí que está manteniendo esa vinculación con América. Para el Museo del Prado, donde nunca se expuso la obra, el cuadro pasa entonces al Museo Arqueológico, donde se expone pues, en estas salas dedicadas a América, ¿no? Tercera historia que vamos a intentar hablar de esta otra intención. Hay múltiples intenciones, pero nos hemos centrado en estas cuatro. Esta es la tercera, la justificación de la conquista. No ya la demostración de que se ha hecho, como hemos visto en los anteriores, sino la justificación de que debe hacerse, ¿no? De que es interesante hacerlo. Para esto tengo que remitirme a la creación de la alegoría de América, o sea, al siglo XVI. Y no desde España, sino desde Europa. Tenemos a estas alegorías de América que se crean en Holanda, por ejemplo, la de la izquierda, Philips Gall, o la de Cesare Ripa, que es la más conocida en Italia, ¿no? Las dos, bueno, está obviamente inspirándose una en la otra, están mostrando
la alegoría de América como el continente es una mujer desnuda, con el pelo encrespado, con plumas en la cabeza, violenta, salvaje. Ahí vemos la cabeza cortada o la cabeza a los pies de la otra mujer, armada, porque está intentando transmitir un mensaje sobre América, ¿no? Con una intención muy clara, la de mostrar a América con estas características, ¿no? Y desde el principio se vincula la imagen de América, sobre todo en el siglo XVI, con el canibalismo. Una y otra vez aparecen constantes referencias a que América es caníbal, es violenta, es salvaje, es bárbara, es primitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se mantiene durante el siglo XVII. Aquí vemos una copia de Luca Giordano, en donde América es representada otra vez desnuda, emplumada, con un cadáver a los pies, al que ha atravesado las sienes con una flecha, etcétera, ¿no? Si ustedes pasan por la Plaza de España, aquí en Madrid, van a poder ver el monumento de Cervantes o de las lenguas. Si se fijan, estamos ya en el siglo XX, esta es una escultura de Collado Valera. Si se fijan en la parte superior, van a ver esta representación de los continentes. Todavía, hasta el día de hoy, lo tenemos en nuestro imaginario así, ¿no? Europa completamente vestida, con un casco de guerrera, porque Europa es civilizada, es culta, es guerrera, es conquistadora, y tiene un libro en las manos y está enseñando a leer a América, que América tenía escritura. Otra cosa es que nosotros no la entendamos, ¿no? Pero América tenía escritura. América representada otra vez desnuda, aunque había altas civilizaciones con complejísimas indumentarias, como hemos visto alguna, está emplumada por ese primitivismo. Aquí ya ha perdido ese carácter violento, ¿no? Asia también está un poco, es representada igualmente leyendo, también culta, civilizada, etcétera, ¿no? Les cuento esto porque en el siglo XVIII se retroalimenta la imagen de estos indígenas chichimecas de la propia imagen de la alegoría de América. Empiezan a haber paralelismos entre ellos, ¿no? Y a retroalimentarse uno del otro. Los chichimecas, que forman sobre todo el grupo indígena original, nativo, dentro de los cuadros, de las series de cuadros de castas, comienzan con estos, en el siglo XVIII, 1711 más o menos, serían los primeros unos protocastas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Son esta representación de esta pareja de indios chichimecas en donde hay una intención en la representación. Las cualidades negativas que tiene el hombre, por ejemplo, ese pelo encrespado, aunque el pelo era muy cuidado por los indígenas, era un signo de identidad, se les representa desnudos porque son salvajes, con plumas porque son primitivos, con arco y flechas en la mano y tensionado y el cuerpo torcido y el arco preparado para disparar porque son violentos, ¿no? Esta es la intención de esta representación. También tiene sus modelos de inspiración. Aquí está copiando o inspirándose probablemente en una estampa que representaba al tocador del laúd de Terbruggen, que está en la National Gallery, en donde lo que se intentaba era mostrar este rostro con la boca entreabierta, no cantando, sino gritando. Una de las cosas que más atemorizaban a los españoles de los chichimecas era el grito de los chichimecas. Lo hemos visto en las películas de indios y vaqueros, cuando los apaches asaltan las caravanas o los fortines, como gritan o chillan, y eso atemorizaba, ¿no? Entonces este indígena violento, como se quiere representar, está chillando ese grito de guerra, ¿no? No tienen barba y bigote, pero la masculinidad se tiene que representar de alguna manera. También hay una intención en este sentido que luego comentaré. La mujer, por otro lado, y es esta dualidad que se tiene desde el siglo XVI sobre el mundo indígena, representa otras cualidades distintas, ¿no? En este caso es la capacidad de amar, que se reconoce en esa maternidad, ¿no? La bondad natural que tiene el indígena es la dulzura, aunque esté representada también desnuda o que tenga el pelo un poquito encrespado, sí que está más peinada, tiene esas cintas alrededor del pelo, y hay una relación con la naturaleza a través del ave, del maíz, esos vínculos además americanos, ¿no? Con esas alegorías también que tienen que ver con el mundo americano. Pero en realidad es una virgen con niño, es el estereotipo de esta imagen de virgen con niño, ¿no? Con una intención completamente diferente. Los chichimecas ya son representados en la segunda mitad del siglo XVIII mucho más estereotipados, ¿no? Aquí recurrimos otra vez al faldellín de plumas, ese faldellín inventado, para mostrar a los chichimecas caminando por un paraje natural. La estampa en la que se inspira, o una de ellas, es esta estampa de Vierix, que está mostrando la expulsión del paraíso. Adán y Eva fuera del paraíso. ¿Cuál es la intención que tienen aquí al elegir esta representación? Pues muy probablemente tiene un vínculo con la frontera, ¿no? Con estos indígenas que están en la marginalidad, fuera del territorio que se consideraría el paraíso, la colonia, el virreinato, etc.
son diversos cuadros de diversas series de castas en donde reconocemos los mismos elementos. Aquí en este caso es la mujer indígena chichimeca la que representa el cuerpo de Adán, y es que hay una confusión de géneros que además es intencional, ¿no? Se intenta feminizar, digamos, el cuerpo masculino, aunque luego se le pone barba y bigote para que no haya confusiones, y no hay una dualidad en esa representación, ¿no? Y también esa marginalidad espacial. Están dentro de, bueno, están fuera, mejor dicho, de lo cultural, en esa naturaleza agreste, en esos paisajes no reconocibles, porque están mostrando esa intención de que se encuentran al margen, fuera de, ¿no? Expulsados o en el límite, en la frontera. Cuando se representa a otros indígenas dentro de los cuadros de castas, siempre aparecen dentro de contextos urbanos o incluso de contextos domésticos, como el cuadro de la derecha, o si son paisajes domesticados, son paisajes culturales, con arquitecturas, con vallas, con bueno, sembrados o lo que sea. Voy a terminar hablando del otro, si tengo tiempo, no todavía. Sí, vale. Voy a terminar hablando del otro exótico, de otra manera de representar o de incluir a los indígenas dentro de estas pinturas virreinales. A través de esta pintura magnífica, este retrato doble femenino que tiene unas connotaciones espectaculares, que representa a una joven dama española, que es la hija de un virrey, ahora lo comentaré, que se llama María Luisa de Toledo, con una acompañante indígena de origen chichimeca, ¿no? Aquí la mujer chichimeca no está representando ese salvajismo que veíamos en el caso anterior, es otra intención distinta. Los referentes iconográficos, bueno, pues no es la primera vez que se representa a una dama con su acompañante enana, en este caso Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, con Magdalena Ruiz, de Alonso Sánchez Coello, otra vez, que se encuentra aquí en el Museo del Prado. El padre de María Luisa fue virrey, es Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera y virrey en Nueva España entre 1664 y 1673, cuando se pinta este retrato, ¿no? Se pinta allí, en la Nueva España, en México. Y para que entiendan un poco el contexto en el que se mueve esta dama y su acompañante indígena chichimeca, ella se casa con uno de los hermanos de este otro cuadro del Museo del Prado, que es el magnífico retrato del duque de Pastrana, de don Gregorio de Silva y Mendoza, retrato de Carreño de Miranda, ¿no? Este es el cuñado de María Luisa. Ella se casa con un hermano, el menor, de los hijos de los duques de Pastrana infantado. Y se instalan aquí. O sea, el marido nunca fue a América, se casa por poderes en México y ellos vivían en este edificio que es la representación, este magnífico biombo del Museo de América, en la representación del Palacio Virreinal. Y lo que vemos en el centro de la obra, a la izquierda de la representación de la arquitectura, es un balcón que nos está llevando a un espacio femenino, que es el balcón que se llama de la Virreina, porque conectaba con el estrado, con el espacio en el que vivían, sobre todo las mujeres. La virreina, que es Leonor de Carreto, esposa de Antonio Sebastián de Toledo y madre de María Luisa, hace una corte, porque ella fue dama de Mariana de Austria, hace una corte similar a la que ella había visto en Madrid, en México. Se rodea de damas y de meninas, al igual que se había hecho Mariana de Austria aquí en Madrid, ¿no? Y entre las meninas que lleva, para que entiendan otra vez el contexto en el que esta dama y su acompañante chichimeca se están moviendo, se lleva a una niña que se llama Juana de Asbaje, que ingresará poco después como monja a un convento denominada Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, o sea, que conviven con Sor Juana Inés de la Cruz, están emparentadas con la altísima nobleza española y, bueno, los vínculos con los virreinatos, etc. De estos dos personajes, no voy a hablar más de María Luisa, me voy a centrar en la mujer indígena chichimeca enana porque reconocemos que padece una enfermedad que se llama acondroplasia, ¿no? Es la enfermedad congénita que es la principal causa de enanismo en los seres humanos y que reconocemos por la macrocefalia, la frente prominente, la barbilla o la boca también prominente y el rehundimiento del tabique nasal. Esto es una de las características más frecuentes, ¿no? Y sobre todo por esa mano que tiene el signo del tridente. Lo vamos a ver mejor en la radiografía, ¿no? Esos dedos, que aunque la mano esté junta, los dedos se abren con esos triángulos, esos tridentes que se forman, ¿no? ¿Cuál es el papel de esta mujer enana en este retrato, ¿no? De esta mujer con acondroplasia en el retrato? Primero, es un triple exótico, o sea, es el prestigio para esta familia incorporar una mujer que, bueno, pues como en la corte de los Austrias, los enanos rodeaban esta corte y retratarse con ellos estaba resalzando el prestigio o realzando el prestigio de la familia, ¿no? Es enana, es indígena y además está tatuada, sería un triple exótico, ¿no?
pero también sirve para resaltar las cualidades de la dama principal del retrato por oposición, por contraste, como un espejo deformante de la realidad de ella, ¿no? Ella es más alta, por contraste con una mujer enana, es más blanca, algo interesante también en el mundo americano, por contraste con esta mujer indígena, y se ve más guapa o se representa más hermosa porque su piel no está atravesada por estas líneas de tatuaje, ¿no? Que están afeando el rostro. El tatuaje es esencial, primero para reconocer la procedencia de la mujer indígena. Gracias a este tatuaje podemos identificar que es chichimeca. Lo que vemos a la derecha, ya reconocemos este cuadro de Manuel de Arellano en 1711 de los chichimecas del Parral de Chihuahua, en donde la mujer que se representaba como esa maternidad, como esa virgen con niño, tiene el rostro completamente tatuado con líneas verticales que atraviesan desde la frente hasta la barbilla, ¿no? Exactamente igual, aunque varía el patrón, pero igual que es representado el tatuaje de la mujer enana que acompaña. No solamente se tatuaban las mujeres indígenas, los indígenas hemos dicho que asaltaban las caravanas y los fuertes y los poblamientos de criollos de españoles, lo mismo que está pasando en el siglo XIX con la conquista del oeste. Es exactamente lo mismo, pero en lugar de este a oeste, en el siglo XVI, XVII y XVIII se está produciendo de sur a norte. Hay un avance de colonos de sur a norte sobre territorios habitados por indígenas chichimecas, entre los que se encuentran, por ejemplo, los apache, ¿no? Los apaches son uno de los grupos chichimecas. Así que se producen secuestros de mujeres como los que se producían en el siglo XIX. A la izquierda tienen la fotografía de Olive Ottman, que es una mujer de Virginia, de la costa este de Norteamérica, que inicia ese viaje en unas caravanas de la conquista del oeste y es capturada por unos indígenas, vendida a otros y termina con los Moave en California, donde le tatúan la barbilla para incorporarla al grupo. Porque este tatuaje que reconocemos ya en el niño que está en el cuadro junto con la mujer chichimeca, se realiza a poco de nacer. Es un tatuaje de integración en el grupo. Cuando una mujer se incorpora en edad adulta, también se la integra mediante este tatuaje. Y esto estaba pasando con las mujeres españolas o criollas que avanzaban de sur a norte en estos territorios, ¿no? Por ejemplo, estas referencias de documentos que nos hablan de cómo Cristóbal de Aguilera menciona que su madre había sido secuestrada por los tepehuanes y la herraron como esclava, cuyas señales tiene hoy. Le tatuaron el rostro a esta mujer española que fue rescatada 4 años después y vivían en estas ciudades coloniales, en estas ciudades de la Nueva España, con el rostro completamente tatuado. Convivían mujeres españolas tatuadas, algunas, con indígenas también tatuados, ¿no? No era tan extraño verlos. Y ya reconocemos en estos cuadros de castas que hemos visto, si nos fijamos, cómo efectivamente todavía en el siglo XVIII muestran líneas que atraviesan el rostro, tanto en la representación de ella como en la de él, ¿no? La frente, la barbilla y los pómulos, con esas líneas que atraviesan el rostro. Sabemos que esta mujer indígena no llega directamente a la corte, siendo, o sea, procedente de estas etnias chichimecas, sino que sufre un proceso de aculturación. Esa aculturación la podemos reconocer a través de la indumentaria. Está vistiendo un huipil, que no es tradicional como hemos visto en las representaciones de los chichimecas, no usan huipiles, no usan indumentaria, usan otro tipo de coberturas con pieles, ¿no? Esa aculturación nos está hablando también de un proceso probablemente de esclavización. Los chichimecas estaban siendo esclavizados por los españoles, lo denuncia el virrey Mancera, que tiene constancia de cómo se estaba hostigando a los indígenas para que se alzaran en armas, porque aunque la esclavitud de los indígenas, no de los africanos, pero de los indígenas estaba prohibida desde el siglo XVI, había excepciones, y una de ellas eran los indígenas capturados, igual que los turcos, ¿no? Aquellos otros capturados como prisioneros de guerra podían ser esclavizados. Así que se hostiga a los chichimecas para que se alcen en guerra, para capturarles, para esclavizarles, ¿no? El virrey, siguiendo instrucciones de Mariana de Austria, prohíbe la esclavitud de los indígenas y ordena la liberación de los esclavos que existieran. Pero hay otra fórmula que se denomina depósito de indios, ¿no? El depósito consiste en la asignación de un indígena, un niño, una niña, un adolescente, a una familia criolla o española para su aculturación, para que le enseñe la religión, las costumbres, la vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque la única referencia que tenemos sobre este personaje, esta mujer indígena chichimeca, es una anotación que hace la madre de María Luisa cuando está organizando el viaje de vuelta a España en 1674, en la que dice: dejo una india chichimeca que tengo en depósito,
o sea, como esclava temporal para su aculturación, en el convento de San Jerónimo, donde anteriormente había metido a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es la única referencia que tenemos y probablemente, yo creo que es ella, se refiere a esta mujer que se quedó en México, que no llegó a estar aquí en España y que aquí hubiera sido pues, bastante chocante encontrarse una mujer no solo indígena y enana, sino con ese rostro completamente tatuado, no tanto en estas ciudades novohispanas como he explicado, ¿no? Si quieren ver algo más sobre la hija del virrey, todavía hasta el 28 de abril pueden ir al Museo de América porque hemos hecho una exposición en la que contamos toda la historia del retrato y sobre todo un fabuloso ajuar que se trae la familia de María Luisa de Toledo y los virreyes Mancera a España, ¿no? Y hemos reconstruido un poco toda esa, bueno, pues ese modo de vida tanto de la élite española como del mundo indígena chichimeca, ¿no? Pero lo importante y lo que quería contar hoy es la necesidad de estos contextos. Lo que hemos visto en estas obras, y ya voy a terminar, ¿sí? Lo que hemos visto en estas obras a lo largo de esta charla es la necesidad de explicar estos contextos. Donde tienen cabida precisamente estas obras es en el Museo de América, en donde podemos dar esta contextualización, en donde no solamente tenemos los huipiles, los trajes, las indumentarias, los códigos para entender todas estas pinturas que tienen que ver con ese mundo indígena en donde bueno, continúa la representación en la etapa virreinal, ¿no? Y ya para terminar, si están interesados en seguir viendo este tipo de cuestiones, dos noticias. Una, que tendremos una pequeña exposición, una obra invitada de un baúl hecho en Oaxaca, en Villa Alta, que perteneció precisamente a María Luisa, a la hija del virrey. Y la segunda, que habrá una mesa redonda gracias a Judith Farré de CSIC, sobre los virreinatos, las mujeres en los virreinatos y los ajuares, ¿no? Y bueno, sobre todo tener en cuenta, o lo que quería transmitir es esa necesidad de estos contextos para entender perfectamente o de manera, bueno, lo más aproximada posible estas obras de arte virreinales, sobre todo desde la perspectiva indígena. Y esto es lo que quería contar muy rápidamente. Gracias. Gracias.